Bueno, estamos en el ejercicio 3F de feo del práctico 3 de continuidad, en donde el punto 3 nos pide que veamos en qué puntos esta función es continua. El secreto eran ver las propiedades de las funciones, ver las propiedades de continuidad y usar uso de esas propiedades que veían. Que era, creo que a partir de la hoja 5, que están de lo que está subido en el aula virtual, sino de lo que tengan, los apuntes que tengan, dando vueltas, del libro, de donde sea, donde estén estudiando ustedes, de los libros, de cualquier libro que estén usando, siempre están las propiedades de continuidad, ¿bien? O sea, usamos uso de esos teoremas. La idea es que no hagamos mucho análisis, simplemente lo que es el ejercicio hay que ver el dominio, que en este caso, lo primero que tenemos que hacer es, pues digo, cuando gustaba la continuidad de en dónde es continua nuestra función, acá sí o sí tenemos que ver el dominio. Cuando ven un punto, como digo, no es tan necesario. Se puede calcular la continuidad sin ver el dominio de la función. Mi recomendación es que siempre lo hagan, pero y que digo, vale más si lo hacen. Pero no es obligatorio. En este caso sí, porque en este caso ustedes van a trabajar sobre el dominio. Entonces, en este caso el dominio, como estamos en una función, una suma de dos funciones, es continua los pares x y es continua, perdón, está definida siempre y cuando la multiplicación x por y sea distinta a 2n más 1 por pi sobre 2, porque acuérdense de la tangente, que si era pi sobre 2 no existía, si era menos pi sobre 2 no existía, o cualquier número impar de pi sobre 2, 3 pi sobre 2, 5 pi sobre 2, 7 pi sobre 2, 13 pi sobre 2. Bien, entonces con esta anotación que estamos haciendo acá, estamos diciendo todos aquellos valores de la multiplicación x por y nos dan distintos a un número par de impar de pi sobre 2. Esta notación, fíjense que siempre me asegura que el número sea impar, si es que n pertenece a los enteros. Fíjense en 0, 2 por 0 es 0, más 1 es 1, 2 por 1 es 2, más 1 es 3, 2 por, acuérdense, por cualquier número multiplicado por 2 te da par, entonces si le sumamos 1 siempre aseguramos que es un impar. Pero no solo alcanza con eso, porque fíjense en acá, tenemos un 2 elevado a 1 sobre x, entonces tenemos que decir que además de que pase eso, que x, perdón, sea y que x sea distinto de 0. Bien, es decir, o tiene que ocurrir que la multiplicación de x por y me dé distinto a un número impar multiplicado por pi sobre 2 y que además x sea distinto de 0. Para que esté definida la función. Porque si x es 0, fíjense que a ver, uno se lo puede analizar con cuidado a esto, estamos diciendo es una sobreexageración, porque si x vale 0, esto de acá, no, está bien, si x vale 0, no dije nada, si x vale 0, no puedo calcular esto de acá. Esto sí lo podría calcular, pero esto no. Ahora, si hace que esta multiplicación me dé pi sobre 2, esto no existe, ¿bien? Esto no existe. Entonces, o es una cosa y la otra, o sea, tienen que existir las dos, porque es una suma de dos funciones. Por eso el dominio es esto que está acá. Bien, entonces analizado el dominio, como digo, si no se acuerdan, vamos a ver el práctico 1 y ver más detalle. Si no, lo vemos consulta. Entonces, fíjense, tenemos una suma de dos funciones. No sé por qué el programa decide borrarme eso de arriba. Tengo una suma de dos funciones donde podemos hacer uso de la propiedad de suma de funciones continuas. Porque sabemos que si a esto le llamamos f1 y a esto f2,
La F1, por ser función trigonométrica, es continua en su dominio. Bien, ¿cuál es el dominio de la F1? Son los pares x y, tal que x por y sea distinto a 2n más 1 por pi sobre 2, con n perteneciente a los enteros. Esa es la primera parte de lo que está escrito acá arriba. Porque esto no tiene ningún problema si la F1, que es solamente tangente de ix, no tiene ningún problema si x vale 0, no pasa nada. Ahora, la F2 es una función, por ser función exponencial, es continua en su dominio. ¿Cuál es el dominio acá? De la F2. Fíjense que F2 es 2, 1 elevado a la x. Y bueno, escribamos la F1 acá para que les quede. Es tangente de x y. Entonces, el dominio de la F2 es continua. El dominio de F2 es continuo en su dominio, que su dominio es las x distinto de 0. Bien, que si es 0, 1 sobre x nacido. Entonces, como tenemos que estas dos cosas, estamos ante una suma de funciones. Fíjense que si una suma de funciones, la función va a ser continua en los dominios de las respectivas sumas. Es decir, en la unión, en la intersección de los dos dominios, que no es más ni nada menos que nuestro dominio. Fíjense que en la intersección, el dominio de f no es más ni nada menos que el dominio de f1 intersectado dominio de f2. O sea, lo que están en común entre ellos dos. Entonces, por el teorema, sabemos que la función, por ser suma de dos funciones continuas, son continuas en la intersección de las dos funciones, digamos. Es decir, f es continua. Por lo tanto, f es continua en su dominio. No hay ningún punto que implique un análisis. Bien, eso es importante tener en cuenta. No hay ningún punto en donde os diga, che, analiza algo particular porque acá hay algo raro. Acá, todos los teoremas, porque es una suma de dos funciones continuas, funciones continuas es continua en su dominio, que es la intersección de esos dominios de cada uno de los sumandos. Bien.